al 28. Esa es la promesa que Dios hizo a su pueblo Israel a través del profeta Ezequiel, y dice la palabra de Dios: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo os seré por vuestro Dios. Hermanos, Pablo estaba siendo acusado por un pueblo con un corazón duro. Ese pueblo se había aferrado más a sus tradiciones que al amor de Dios y su palabra. Ellos estaban dispuestos a engañar, a levantar falsos testigos, como lo habían hecho con Jesucristo nuestro Señor. El sumo sacerdote Caifás y Ananías eso habían hecho. Ananías, su suegro, y el Sanedrín completo tenían un corazón duro y dispuesto a acabar con Pablo, así como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, pero también así como Saulo acabó con Esteban. Ahora Saulo, siendo Pablo, estaba probando un poco de lo que él había hecho antes en contra de los del camino, como se conocía en ese tiempo a los cristianos. Pablo tenía ese corazón duro apenas unos años antes, pero Dios tuvo misericordia de él y se le apareció a Pablo camino a Damasco. Cayó de rodillas, vio la gloria de Dios, se arrepintió, se bautizó y puso toda su confianza en su Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que recibió el Espíritu Santo, por pura misericordia de Dios, el cual había quitado ese corazón de piedra de Pablo y había puesto un corazón de carne donde morara Cristo. Ese es el mensaje de Pablo que precisamente se estaba cumpliendo para su pueblo, no en todo Israel, pero sí en aquellos que habían escuchado el Evangelio y se habían arrepentido y se habían convertido. Ahí ya había nacido un nuevo corazón de carne en la vida de Pablo. Pablo ya había experimentado esa verdad. Él había sido transformado por el poder regenerador del Espíritu, por el arrepentimiento de pecados, por la justificación a través de la sangre de Jesucristo. Sin embargo, la mayoría de su pueblo, la mayoría de los fariseos, escribas y saduceos, en general los religiosos, habían rechazado esa bendición de la cual habla Ezequiel, que acabamos de leer. Habían rechazado a su Mesías. Y el deseo de Pablo siempre fue que experimentaran ese trasplante de corazón que dice Ezequiel 28. Ese era el motivo por el cual Pablo quería regresar a Israel en el día del Pentecostés, ¿se acuerdan? Pero sucedió lo contrario, solo mostraron su maldad sus hermanos judíos. Y yo me imagino a Pablo admirado por ver ese corazón duro de sus hermanos judíos, y tal vez decía en su corazón: ni pensar que yo era apenas uno de ellos, y pensar: Señor, qué misericordia tan grande tuviste sobre mí. Y yo me atrevo a especular esto, hermanos, porque es lo mismo que a veces nosotros podemos decir cuando vemos a personas duras de corazón, que no reciben la palabra de Dios, que por más que tú te esfuerces por predicarles el Evangelio, por más que tú te esfuerces y te empeñes en que ellos escuchen la palabra de Dios, no es posible. Y dices tú: ni pensar que yo en un tiempo estuve así como ellos. Pero la misericordia de Dios, hermanos, te da paz y dice: Señor, gracias porque te apiadaste de mí y ahora puedo escuchar tu voz, y ahora estás cambiando ese corazón de carne por un corazón de piedra por un corazón de carne, como dice tu palabra en Ezequiel. Hermanos, ¿cómo no agradecer por medio de la obediencia y de hacer la voluntad de Dios
Cuando Dios, tan misericordioso con nosotros, se apiadó de nosotros teniendo un corazón muy similar al de la vieja naturaleza de Pablo. Muchas gracias. Antes de tener un corazón nuevo, un corazón de carne, Pablo tenía un corazón así, endurecido como aquellos fariseos. Pero bueno, regresando un poquito al contexto, porque sí, ya nos salimos. Pablo se estaba viendo como en un espejo ante su vieja naturaleza que tenía antes del encuentro con Cristo camino a Damasco. Yo considero que veía a los fariseos, a los sacerdotes y ahora a Tértulo, el orador, con ligereza difamando a Pablo, y Pablo decía: ni pensar que yo en esos momentos, hace un poco tiempo, yo era como ellos. Y se admiraba de la misericordia de Dios como te puedes admirar tú de la misericordia que Dios tuvo contigo, porque ahora puedes escuchar su voz, porque ahora te has arrepentido, porque ahora te has convertido gracias a la misericordia de Dios. Y dices: gracias, Dios. Y miren cómo el discurso de Tértulo, difama a Pablo con ligereza. Vamos a seguir leyendo, vamos a leer Hechos 24 y vamos a leer del 2 hasta el 10, por favor. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, los recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarle más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirman, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Ok, entonces este Tértulo, orador o jurista de esos tiempos, le dice de todo a Pablo, ¿verdad? Le dice plaga, promotor de sedición, cabecilla de sectas, profanador de templos, quebrantador de la ley. Simplemente porque se llenó de la información que sus empleadores le habían dado, porque realmente Tértulo no había sido testigo ocular de lo que había sucedido aquí en el templo. De hecho, ni siquiera había personas todavía de ellos que habían presenciado este hecho cuando a Pablo lo aprendieron dentro del templo. Entonces el discurso de Tértulo estaba basado en la mentira, pero también en adular al gobernador, es decir, lisonjas, o en pocas palabras, ser barbero. Entonces, si dieron cuenta cómo Tértulo adula al gobernador Félix, y así lo hizo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver la diferencia con Pablo. Hermanos, cuando Dios te rescata del mundo, te enfrentas al mundo. Y es lo que estaba pasando con Pablo. ¿Por qué te enfrentas al mundo? Porque te has puesto en su contra y el mundo quiere acabar contigo. Te difama, querrás que seas su prisionero nuevamente, intentará ponerte las cadenas que Cristo ya mismo rompió, y utilizará personas y situaciones difíciles que intentarán que te desesperes, te desanimes, incluso para desistir del camino que has querido seguir. Pero debemos de ser fuertes como Pablo. Él no se dejó asustar con mentiras. Él no se dejó intimidar con el orador del momento que le acusaba. Él solo confiaba en que era una buena oportunidad de decir la verdad.
El caso de injusticia de Pablo, hermanos, era solamente un buen pretexto para que Pablo pudiera exaltar el nombre de Cristo a través del Evangelio. Como les dije, a lo largo de su captura, Pablo tiene 6 oportunidades de defensa, pero realmente, si analizamos cada una de ellas, su defensa es solo predicar el testimonio y el Evangelio de Jesucristo. Porque cada defensa ante la autoridad la tomó Pablo como una oportunidad más para dar a conocer la gloria de Dios a través de la palabra y del testimonio que Dios había formado en Pablo. Y él sabía eso. Y es por eso que comienza a hablar y dice lo siguiente, vamos a seguir en Hechos 24, del 10, y vamos a leer al 15, del 10 al 15. Hechos 24, del 10 al 15. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hermanos, como pueden ver, Pablo no necesitaba adular al gobernador Félix para comenzar la introducción de sus discursos. Solo fue objetivo y dijo la verdad a Félix, dijo que él había sido juez de esa nación por muchos años, es todo. Eso fue todo y comenzó a decir la verdad de las Escrituras. Pablo estaba convencido que él no había quebrantado la ley, sino predicado la revelación y el cumplimiento de la ley a través de Jesucristo. La continuidad de la promesa que había hecho Dios al pueblo de Israel es lo que estaba predicando Pablo. Pablo podía mostrar a través de las Escrituras que Jesucristo era el Mesías prometido. Él confiesa que el camino a quien ellos llaman herejía era parte de las Escrituras de la ley y los profetas que sus padres les habían enseñado. Esa era la esperanza de Dios, el ser redimido, el ser rescatado, pero no del yugo de los romanos, sino del yugo del pecado. Pablo no estaba predicando un evangelio diferente, solo que su pueblo, los fariseos, los escribas, los saduceos, no podían escuchar esa verdad y detenían esa verdad con injusticia, como dice Romanos 1, ¿verdad? Mira lo que dice Pablo sobre esa herejía de anunciar un mensaje diferente del evangelio. Él está totalmente en contra de eso. Y Pablo no estaba anunciando ningún mensaje diferente a lo que había aprendido de sus padres y de la ley y los profetas. Gálatas 1, y nos vamos a quedar ahí un ratito en Gálatas 1. Vamos a leer 8 y 9, por favor. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ok, entonces Pablo estaba en contra de esa enseñanza, ¿verdad? De no predicar algo diferente. Hermanos, como les dije, Pablo no tuvo que quedar bien con los hombres. Él no aduló al gobernador Félix y le dijo la verdad. Como dice aquí Gálatas 1:10, Pablo no buscaba el favor de los hombres y estaba dispuesto a decir la verdad aún que corriera peligro su vida. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, Pablo no tuvo ningún reparo en decir la verdad. No quiso agradar a los hombres.
Hermanos, el sumo sacerdote, los fariseos, los escribas y todos los judíos que se oponían a la verdad, ellos defendían no a la verdad de Dios, sino a las tradiciones, al igual que Saulo lo hacía antes de ser Pablo. Miren, vamos a ver cómo Pablo explica esto, su vieja naturaleza que buscaba lo mismo que los judíos, que se aferraban solo a sus tradiciones y que ahora lo estaban acusando a él. Gálatas 1, ahí mismo, y vamos a leer del 11 hasta el 16. Ahí Pablo podemos ver que ya se había reconocido como un pecador, se está volviendo a ver en el espejo cuando ve a estos hermanos judíos, y vamos a ver aquí en Gálatas cómo lo reconoce Pablo. 11 al 16. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Se dan cuenta? Aquí Pablo reconoce lo que hacía antes y Pablo puede ver que estaba equivocado, reconoce lo que hizo a la iglesia de Cristo y que solo eran tradiciones las que él tenía, pero también reconoce que fue solo por la gracia de Dios que fue rescatado de ese mal camino de muerte hacia donde él iba. Ahora Pablo sabe que fue elegido desde el vientre de su madre, como dice el libro de Jeremías también. Lo mismo ahora, él puede entender que es por gracia de Dios, no habiendo hecho nada bueno, desde el vientre de Dios tuvo misericordia y le escogió, pero también reconoce que fue con propósito de servirle a Dios para predicar a los gentiles. Y es lo que nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que fue la gracia y misericordia de Dios que nos apartó desde antes de la fundación del mundo, que nada tenemos que ver en nuestra salvación, tenemos que ver lo que estábamos haciendo, cómo estábamos equivocados, cómo estábamos viviendo de otra manera. El reconocer eso nos hace ver, hermanos, las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y que puede seguir haciendo. Y Pablo estaba viendo esto a través de la vida de los que lo estaban acusando. Vuelvo y repito, Dios no rescató a Pablo porque vio algo bueno en él, ni tampoco te rescató a ti porque vio algo bueno en ti. Dios no te rescató, o en mí, no te rescató para que vivieras una vida de ensueño. Dios no te rescató para que tú cumplieras todas tus metas y tus objetivos. Incluso Dios no te rescató para que tú fueras feliz en este mundo y nada te pasara. Dios te rescató para mostrar su misericordia en ti y para que de una vez veas la inmundicia en la cual te sacó y puedas también ver su misericordia. Te haya rescatado, para que Él te haya rescatado, tú no tuviste nada que hacer. Es independientemente de las circunstancias en las que tú estabas. Y es para que tú le sirvas. A pesar de los problemas que pasen en tu vida, tú tienes que seguir sirviendo como lo hizo Pablo. Pablo estaba en una situación adversa, estaba siendo aprendido, estaba siendo golpeado y apedreado, pero él seguía sirviendo al Señor. Y no es por tus circunstancias que tú puedes servirle a Dios, sino a pesar de las circunstancias en las que te encuentras, debes de servirle a Dios. El Evangelio, hermanos, no se trata de ti, ni se trata de mí, se trata de Cristo, como lo dice allá atrás, ¿verdad? Se trata de Cristo. Pero hoy en día anuncian un evangelio diferente, anuncian un evangelio humanista, donde lo más importante es que Dios te conceda todos tus deseos. A Dios lo vuelven un aladino de la lámpara maravillosa, a la cual solamente le tienes que pedir con fe y Él te concederá todos tus caprichos. No,
Ese no es el Dios de Pablo. Ese no es el Dios de la Biblia y Pablo lo sabe. Pablo está predicando a Jesucristo independientemente de las circunstancias en las que se encuentra, en cadenas o en cárceles. Pablo conoce bien que ese no es el evangelio de la Biblia. Lo estaba viviendo en ese momento. Pablo predicaba el evangelio de Jesucristo y cargaba la cruz que Jesucristo dijo: aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Y eso es lo que estaba viviendo Pablo, y es lo que quiero que podamos comprender, de que a pesar de las circunstancias, Pablo seguía firme predicando la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros, ni con las circunstancias, ni las mejores circunstancias, queremos predicar el evangelio de Dios. Miren, la palabra de ánimo que escribió Pablo a Corintios, antes de ser prisionero, un poquito antes de llegar a Jerusalén, cuando estaba en Macedonia, escribió 2 Corintios 4 del 7 al 9, y esta parte la clasifican como viviendo por la fe. Y mira lo que dice Pablo, y te anima a que a pesar de las circunstancias sigas adelante. 2 Corintios 4 del 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermanos, ¿acaso Pablo se afligió nada más y dejó de no hacer la voluntad de Dios? No. Pablo fue, a pesar de sus circunstancias, Pablo estaba de pie frente al gobernador, estaba siendo acusado. Anterior a esto, Pablo había sido golpeado, antes de eso ya había sido apedreado. Hermanos, nuestra fe debe de seguir intacta ante cualquier circunstancia, y al contrario, no debe de disminuir, sino fortalecerse a través de las circunstancias adversas. Entonces, cuando tú oyes un evangelio diferente, un evangelio que te asegura que nada te va a pasar, que vas a triunfar y tener éxito, dinero, en lo que tú quieras, entonces estás oyendo un evangelio distinto al que Pablo predicaba. Mira la vida de Pablo y de todos los apóstoles y te darás cuenta de la mentira. Solamente falta eso, mirar la vida de Pablo, los apóstoles, los discípulos, los mártires como Esteban y de todos los demás. De Juan, de todos, hermanos, los que siguen a Cristo. Y así te darás cuenta de la mentira que están diciendo en algunas iglesias. Así que, hermano, hermana, cuando estés en una situación adversa, recuerda el evangelio de Pablo y de todos los apóstoles. Tu fe debe de ser fortalecida por medio de la prueba, como la de Pablo se fortaleció y siguió predicando el evangelio hasta sus últimos días. Tanto fue el éxito del evangelio que aún se sigue predicando el evangelio de Pablo, aunque no lo escribió, ¿verdad? El que predicó con su boca, pero que lo hizo visible a través de sus hechos, es lo que estamos predicando ahorita, el evangelio de Pablo. Vamos a seguir viendo esto en Hechos 24 y vamos a leer del 16 al 21. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces dice aquí que Pablo estaba yendo a hacer ofrendas a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Y había ido al templo a purificarse. Nada malo estaba haciendo, sin embargo, fue acusado injustamente. Ahora bien,
Pablo no solo quería defenderse, sino quería testificar la verdad ante la autoridad como gobernador. Esa era la encomienda, esa era la profecía que Cristo había dicho a Ananías, lo que acabamos de ver en capítulos pasados, camino a Damasco, cuando Pablo fue converso, cuando Pablo fue alcanzado por Dios. Pablo no estaba preocupado por su defensa, hermanos, sino en cumplir la misión de predicar el evangelio y termina diciendo esto en estos versículos: a causa de la resurrección de los muertos es hoy que se me juzga. Hermanos, pero ¿por qué les era difícil creer de la resurrección de los muertos a los judíos? Si Jesús ya había resucitado a Lázaro al cuarto día, ya había resucitado a la hija de Jairo, es más, había resucitado a varios de sus tumbas años atrás. Pero aún seguían los incrédulos sin ver esas señales. Negaban el poder de Dios para resucitar a los muertos, pero sobre todo seguían negando la resurrección del Mesías. Por eso era tan importante acabar con esa secta de los del camino, porque predicaban acerca de la resurrección de Jesucristo. Estos religiosos seguían haciendo hasta lo imposible por negar esa resurrección. El mundo aún hoy en día sigue haciendo lo mismo, hasta lo imposible por negar la resurrección de Jesucristo. Pero hay muchas evidencias como las que ya les había enseñado anteriormente. Pero vamos a ver lo que dice aquí en 1 Corintios 15, del 3 al 7. Es muy importante que nosotros aprendamos que la resurrección de Jesucristo es la base de nuestro evangelio, y aquí lo dice Pablo, 1 Corintios 15, 3 y 7, 3 al 7. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. La resurrección, Pablo la defiende porque, como habíamos visto, sin resurrección, dice Pablo, seríamos los más miserables, sin esperanza, y de embalde era nuestra predicación, o sería nuestra predicación. Vamos a seguir ahí, 1 Corintios 15, y vamos a leer del 12 al 16. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Hermanos, la ley siempre ha hablado de la resurrección, de la esperanza de la resurrección. Sin embargo, así como los saduceos negaban gran parte del Antiguo Testamento, así también los fariseos negaban la resurrección de Cristo. Y así también muchos niegan hasta las cartas de Pablo, ¿verdad? Para querer distorsionar el mensaje del Evangelio. Ahora vamos a ver cómo Pablo no estaba anunciando algo distinto, sino seguía predicando acerca de la ley. Vemos Job 19 y vamos a leer del 25 al 27. Ahí aparece la resurrección. Job 19 del 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro,
aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Se dan cuenta cómo Job ya predicaba acerca de la resurrección? Y ese fue, al parecer, uno de los primeros libros que se escribieron. Vamos a ver Daniel 12:2 también. Daniel también predicó acerca de la resurrección de los muertos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La resurrección de los muertos no era algo nuevo para el pueblo de Israel, así como tampoco era nada nuevo la incredulidad del pueblo de Israel. Así que siguieron negando al Mesías y siguieron negando su resurrección, simplemente porque no quisieron. Pero vamos a seguir leyendo Hechos 24 y nada más vamos a leer 22, por favor. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Hermanos, Félix se había informado acerca de los cristianos, los del camino. Él había escuchado ya lo que creían y Pablo había expuesto el evangelio. Sin embargo, esto no fue suficiente como para que Félix se convenciera de liberar a Pablo en primer lugar. Y era porque el Señor seguía con los planes de que Pablo tenía que seguir predicando el evangelio a gobernadores, príncipes y autoridades acerca del evangelio de Jesucristo. Vamos a seguir leyendo del 23 hasta el 27, por favor. Hechos 22, 23 al 27. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ok, hermanos, ya terminó ahí, creo, el versículo, sí. Ok. Dice, posiblemente, hermanos, Félix de alguna manera dentro de sí creía que Pablo era inocente y a lo mejor por eso les concedió algunos permisos especiales como recibir visitas, ¿no? Drusila, su mujer, quien era judía, se había casado con él cuando había dejado a su marido. Dejó a un marido para casarse con Félix. Ella tenía aproximadamente 20 años y como les dije era judía y tal vez ella le había informado acerca de los del camino a Félix. Así que cuando tuvo la oportunidad, Félix hizo que su mujer conociera a Pablo. Una gran oportunidad para que Pablo compartiera el evangelio con ellos y los confrontara con su pecado. Félix tuvo la oportunidad de arrepentirse, de dejar su pecado y de ser salvo, y sin embargo, al temer las palabras de Pablo, es decir, al ver su pecado, no quiso dejarlo, sino dejar de escuchar la verdad que nos puede llevar al arrepentimiento y a un nuevo nacimiento para vida eterna. Ellos habían desaprovechado esa oportunidad, habían elegido seguir en pecado y dejar en el olvido las palabras que Pablo les había pronunciado. Pablo les muestra la justicia de Dios por medio de la justificación, pero también les enseñó el dominio propio contra el pecado, es decir, dejar de pecar, y también les habló del juicio que vendría si no dejaban de pecar. Eso fue lo que les asustó al gobernador, y es muy importante, hermanos, que cuando prediquemos el evangelio, prediquemos sobre el juicio venidero, porque si no, no es un mensaje completo. Porque si no, ellos van a decir, ¿y de qué me voy a arrepentir? ¿Cuáles son las consecuencias de mi pecado?
Muchos de nosotros, cuando predicamos el Evangelio, nos olvidamos de esa parte y simplemente decimos la buena noticia. Pero la mala noticia es, como dice, el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Y cuál es la condenación? La vida eterna en el infierno que arde, ¿verdad? Ahí donde es el crujir y rugir de dientes. Entonces, hermanos, una predicación completa es como hizo Pablo: hablarles del Evangelio, hablarles de la esperanza, hablarles de la justificación, pero también hablarles de tu pecado y de que debes de arrepentirte y de que si no te arrepientes hay juicio. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo y es lo que debemos de hacer nosotros al predicar el Evangelio. Si lo queremos hacer correctamente, es lo que debemos de aprender. Hermanos, muchos siguen haciendo lo mismo. Cuando los confrontas con tu pecado, ellos prefieren dejar de oír el mensaje de salvación antes de reconocer y dejar su pecado. Sin embargo, nuestra obligación como cristianos es seguir predicando el Evangelio de la salvación. Y el resultado pues no depende de nosotros, depende de Dios, ¿verdad? Por otra parte, hermanos, quisiera que recordemos que desde el comienzo esta iglesia no ha dejado de predicar el Evangelio. En cada servicio, muchas personas han venido, muchas personas han escuchado la verdad, algunos solo vinieron un par de veces, otros vinieron un poco más y dejaron de venir. Pero les aseguro, hermanos, que aquí se les predicó el Evangelio de Pablo. Se les hizo saber a todos que somos pecadores, que todos merecemos la muerte, pero que Dios tuvo misericordia y envió a su Hijo para que no fuéramos condenados, sino que fuéramos salvos por Él. Y en lugar de que muramos nosotros, Él murió por nosotros, que resucitó al tercer día. Y así como Él resucitó, si creemos nosotros en ese sacrificio y ponemos toda nuestra confianza, podemos resucitar algún día con Él. Pero también los confrontamos con el pecado y decimos que si no te arrepientes, hay condenación. Hay condenación. Y pasarás tu eternidad apartado de Dios en el infierno. Y muchos han quitado esas palabras del Evangelio. Entre ellos los testigos de Jehová, que creen que no hay infierno, ¿verdad? Y a nosotros, a lo mejor sutilmente o por desconocimiento, hemos dejado de predicar este Evangelio completo. Y es mi obligación enseñarles cómo se predica el Evangelio completo. Pablo siguió preso, aun cuando Félix había sido removido por órdenes de Nerón, pero aún así no le importó dejar a un inocente en la cárcel y él siguió su vida, quedando bien con los hombres, ignorando la voz de Dios que fue llevada por medio de Pablo. La realidad, hermanos, es que el propósito de Dios era llevar el mensaje del Evangelio a ese gobernador y a su esposa y que se arrepintiera, pero no sabemos si lo hizo o no, posiblemente no lo hicieron. Al ver esto, parece que no tuvieron otra oportunidad. Pero Pablo tenía que sufrir a causa del Evangelio que antes él perseguía. Hermanos, Dios usa infinitas maneras para hacer el mensaje al perdido, como lo hizo con Pablo. Tuvo que ser aprendido para que llegara la voz del mensaje delante del gobernador Félix y de su esposa, y no se arrepintieron, prefirieron dejar de escuchar. Dios usa diferentes maneras para que llegue ese mensaje a la vida de tus seres queridos que aún no conocen, y te puede usar a ti y a mí. Pero tienes que predicar ese evangelio que Pablo predicaba, sin alteraciones y con la confianza de que Dios hará conforme a su voluntad, y seguir orando por ellos. No te desanimes, sigue predicando el evangelio de Pablo. Y a pesar de las circunstancias, o utiliza las circunstancias que Dios pone para seguir predicando el evangelio, y no las pongas como pretexto para quedarte callado. Prediquemos el evangelio de Pablo, prediquemos el evangelio que Pablo predicaba, que es el evangelio de Cristo. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque nos muestras tu fidelidad y el amor y el deseo que tú tienes porque prediquemos tu evangelio, Señor, aún a pesar de todas las circunstancias que puedan verse adversas en nuestras vidas.
Padre, lo único que deseamos es que tu palabra llegue, Señor, a las personas conforme a tu voluntad. Que tú hagas tu obra y haya personas arrepentidas llegando delante de ti, pidiéndote perdón y viviendo para vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque nos usas como instrumentos para hacer llegar tu voz a todo el mundo. Ayúdanos a cumplir con la meta por la cual tú nos rescataste. Tú nos rescataste para predicar ese evangelio que siguió predicando Pablo aún en medio de las circunstancias. Danos el valor y danos de tu Espíritu Santo para poder llevar esa encomienda y no poner pretextos en nuestras vidas como no tengo tiempo, no estoy capacitado, no sé qué es eso, me da miedo. No, Señor, quita eso de nuestras vidas y prepáranos para seguir haciendo tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir adorando a Dios.